grabar. Entonces, vamos de una buena vez con el ejemplo número 3 de normalización, que pues como ahorita, como ustedes se pudieron dar cuenta el día martes que ustedes llegaron por allá, habíamos hecho dos ejemplos, ¿verdad? Habíamos terminado el primer ejemplo de la normalización, habíamos hecho un segundo ejemplo donde usted se puede dar cuenta que pues solamente llegamos a la segunda forma normal y ahorita pues que vamos a hacer un tercer ejemplo, este sí, pues de plano vamos a hacerlo a las tres formas para ir practicando un poco. Entonces, como siempre, tenemos nuestra tabla original, que es la que usted puede ver o apreciar en este momento. Y lo primero que tenemos que hacer sería lo siguiente. Primera regla, primero obviamente tenemos que pasar eso a primera forma normal, ¿verdad? Pero la primera forma normal tiene dos reglas. La primera es descomponer la tabla en campos atómicos. Pregunta para todos ustedes, ¿esa tabla tendrá campos no atómicos? ¿Tenemos campos no atómicos acá? Recuérdense que el campo no atómico es cuando usted tiene dos datos en un mismo campo o en una misma columna. A eso se refiere el campo no atómico. Profe. Sí, exacto, sí tiene, ¿verdad? Tenemos acá dos campos que tienen campos no atómicos. Tenemos nombre, ¿verdad? Ahí dice Marta Morales claramente. Por lo tanto, Marta, el nombre, y Morales, el apellido. También tenemos el nombre del tutor. Tutor, obviamente, el maestro, que sería Jorge Sarmiento, nombre y el apellido del tutor. Ese es un campo atómico, solo tenemos un dato, salón también un dato, código de clase también sería solamente un dato y la clase también solamente un dato. Los únicos que tienen campos no atómicos serían estos dos. Por lo tanto, vamos a descomponer esta tabla para que se conviertan en campos no atómicos, en campos atómicos, perdón. Vamos a copiar la tabla, nos vamos a ir a la primera forma normal. Vamos a colocar acá. Primero, descomponer la tabla original, ¿no?, en campos atómicos. Es la primera regla. Vamos a pegar acá entonces los datos, copiamos y los vamos a pegar acá. Bien, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es ponernos a trabajar acá con esos campos para que la tabla nos quede ya de una forma no simplificada, pero al menos que empecemos a hacer ese camino para el resultado que nosotros queremos obtener. Bien, entonces acá voy a insertar una columna más y acá también. A este le voy a colocar nombre, nombre, apellido. En este caso le colocamos Marta. Y aquí nos vamos con Marta nuevamente. Gabriel. Y luego acá nos quedamos solamente con el apellido. Morales. Morales acá. Acá también. Casanova, Mendoza y Mendoza. Y acá, de igual manera, vamos a colocar acá nombre del tutor, que sería Jorge. Jorge, este también es Jorge. Este de acá es Lucía y esta es Lucía de acá. Y por último, Julia. Y nos vamos a quedar acá con los apellidos. Tenemos el apellido Sarmiento, Sarmiento con este. Esparza y Paz. Entonces acá tenemos ya estos datos. Bien, ahora vamos a ver acá lo siguiente. Nombre de tutor, este obviamente sería el apellido del tutor. En este caso, perdonen. Apellido, tutor. Número de salón, código de clase y la clase. Ahora bien, este obviamente sería el nombre del estudiante o nombre del alumno, nombre de estudiante. Y este también sería su apellido. Perdón, este es el apellido estudiante.
Bien, entonces ya tenemos ahí nuestra tabla original ya descompuesta en campos atómicos. Ya todos tienen su más mínima expresión, es decir, solamente contienen un solo dato. Bueno, ya tenemos la primera regla. Segunda regla, ¿qué dice la segunda regla? La segunda regla dice que hay que separar los campos repetitivos. Ahora bien, vamos a chequear acá. En este momento quiero que por favor usted vea la tabla y es mejor que lo empiece a ver desde ahora porque, pues, claro está para el examen y para el ejercicio no lo vamos a hacer todos juntos, tiene que empezar a analizar desde ya. ¿Cuáles son aquellos campos que tienen datos repetitivos? Que tienen registros que se están repitiendo constantemente. ¿Cuáles serían esos? Esta es pregunta para ustedes. ¿Cuáles serían esos campos, los cuales se están repitiendo constantemente? Los primeros 7. Exacto, los primeros 7. Código de estudiante, nombre de estudiante, apellido estudiante, nombre de tutor, el apellido tutor y el número de salón. Estos son los primeros que va a repetir. Los vamos a copiar. Vamos a pegar por acá. Y estos, obviamente, son los que no se repiten. Los vamos a colocar por acá. Bien, entonces, ya que los identificamos, recuérdense, ¿verdad? Cirugía estética se repite dos veces, pero es para diferente persona, ¿sí? O sea, el estudiante es distinto. Mario Casanova y Gabriel Mendoza. El tutor es el mismo, ¿sí? La clase es la misma. Es decir, Lucía Esparza es la maestra de la clase de cirugía estética, pero la están recibiendo dos alumnos distintos. Así que aunque eso se repita, no hay problema, porque es para diferente alumno. Bien, entonces ya tenemos acá la separación. Ahora hay que empezar a darle forma. Vamos a colocar acá, número 3, primera forma normal finalizada. Bien, ¿qué nos dice entonces la primera forma normal? Dice que una vez que se separaron los campos repetitivos de los que no se repiten, dice que hay que adjudicarle a, a los campos que no tenían datos repetitivos, hay que adjudicarle la llave principal de la tabla original. Así que vamos primero a analizar la tabla original que quedó, que es esto, básicamente. Vamos a ver quiénes son primero los campos que son potencialmente candidatos a ser llaves principales. ¿Quiénes serían en esta tabla los campos que son potencialmente a ser llamados campos principales? El código. Ajá, el código del estudiante. ¿Vemos otro por ahí? El número de salón, tal vez, porque también son números. Bien, acá tenemos como llaves principales o potencialmente a ser candidatos, son código de estudiante y el número del salón. Cuando ustedes encuentren que hay dos o más campos que pueden ser candidatos a ser llaves principales, entonces después de eso, para salir de esa duda, quién es al final quién va a ser la llave principal, tiene que analizar la tabla, tiene que analizar el contexto de toda la tabla. Es decir, estamos hablando de estudiantes, apellido de estudiantes, estamos hablando de los tutores, el apellido tutor y el número de salón. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Quién de esos dos, entre número de salón y código de estudiante, es el que tiene más números? O sea, números obviamente es una forma de hablar, ¿verdad? Tiene más chance de ser la llave principal. Aquí está la tabla original, si usted lo quiere ver de esa forma, de esta manera, en la que está acá arriba. ¿Quién es la que tiene más chance de convertirse en llave principal? ¿Número de salón o código de estudiante? Código de estudiante. Exacto, el código de estudiante. Es el que más números. Incluso si uno observa la llave principal, el código de estudiante está de inicio, porque todos estos datos están haciendo referencia a que el alumno lleva ciertas clases y esas clases obviamente están dándolas por un maestro y que ese maestro está en cierto salón.
¿sí? Así que originalmente estamos hablando acá en sí el punto es estudiante. Por lo tanto, voy a copiar este campo, que es el que básicamente tenemos acá. Lo pegamos. Perdón. Lo vamos a hacer aquí abajo para no confundirnos. Aquí ya lo separamos, vamos a copiar y lo vamos a pegar por acá. Y ahora este de acá, lo copiamos y lo pegamos. Ahí tendríamos ya nuestra tabla. Ahora bien, como la tabla original, claro está, estos campos que tenían sus datos repetitivos, se estaban repitiendo porque estos estaban haciendo la malobra. Ok, estos no se repetían, pero era por estos, ¿sí? Por estos eran que estos se estaban repitiendo. Así que ahora, como estos dos ya no están con ellos, ya no va a ser necesario estar escribiendo tantas veces el dato repetitivo. Entonces, para esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestra tabla original. Solamente está Marta, Mario y Gabriel. Así que voy a tomar 3 de acá y lo vamos a pegar acá. Y entonces yo digo lo siguiente. Marta, Mario, que sería el código 2602, y Gabriel 2603. El apellido Morales, Casanova, y el apellido Mendoza. Los nombres de los tutores ahora sería, en este caso sigue siendo Jorge, Lucía, y en este caso también Julia. Y acá sería Sarmiento, Esparza y Paz. Los números de salón sería 438, 222 y 301. Ahora vamos a revisar algo bien importante acá. Revisemos algo muy importante acá. Dice que Marta lleva la clase de Jorge Sarmiento. ¿Sí? Lleva la clase de Jorge Sarmiento. Ahora también ahí es importante analizar esto. Marta también lleva la clase con Jorge Sarmiento porque él está dando clase de hidroterapia y fisioterapia. Él está dando dos clases distintas, ¿verdad? Pero sigue siendo el mismo maestro. Entonces, vamos a venir en este momento y vamos a seguir analizando. Bueno, tenemos acá Marta Morales, Jorge Sarmiento, número de salón 438. ¿Eso qué significa? Significa de que este maestro tiene su propio salón. Háganse de cuenta de que estamos hablando de una especie de escuela o de universidad donde el maestro tiene su salón, tiene su propio salón. Entonces no es como que el maestro tiene que llegar a su salón, sino que ustedes como estudiantes tienen que llegar al salón del maestro. Entonces dice acá, de que Marta Morales está a cargo de Jorge Sarmiento, que sería el maestro, que tiene su salón 438 y que él da las clases de fisioterapia, hidroterapia y rehabilitación. Él da esas clases. Bien, entonces, ya que sabemos las clases que él da, vamos a pasar acá a lo siguiente. Vamos a darnos cuenta también de esto. Mario dice que lleva la clase con Lucía Esparza, que da la clase de cirugía estética. Y Gabriel dice que lleva la clase siempre con Lucía Esparza, que de, en este caso, cirugía estética, y con Julia Paz. Es decir, Gabriel tiene dos maestras, Lucía y Julia. Mario solo tiene a uno, que sería Lucía. Y Marta tiene al mismo maestro, que es Jorge. Es el mismo maestro, da tres clases distintas, pero Gabriel, ¿sí? Gabriel es el único que está recibiendo dos clases con distinto maestro. Por lo tanto, acá tengo Marta, obviamente su mismo tutor, mismo salón, no hay problema. Mario,
mismo tutor, o en este caso tutora, una sola materia, pero no hay problema. Pero Gabriel aquí solo estamos diciendo que lleva clases con Julia Paz, pero eso no es cierto, ¿sí? Gabriel también lleva clases con Lucía Esparza. Así que acá me hace falta colocar el nombre del otro maestro. 2603, que en este caso sería siempre Gabriel Mendoza. Y sería, aquí le vamos a cambiar, Lucía Julia. Y aquí le vamos a colocar Esparza. Y este es Paz. Y este de acá es, si no estoy mal, con Julia es 301 y este es 222. Así nos quedaría esta tabla. Vuelvo, repito. Nos está quedando esta tabla de esa manera. Vuelvo, repito. Marta lleva 3 clases distintas. Aquí lo podemos ver. Lleva 3 clases distintas, pero esas clases las está recibiendo con el mismo maestro en el mismo salón. Por lo tanto, acá estoy colocando Marta, ¿sí? Se está llevando sus 3 clases con el mismo maestro, mismo salón. Y Mario, obviamente, solo lleva una clase, pero Gabriel es el que está dando acá la redundancia nuevamente de datos, porque este lleva 2 clases, uno con Lucía y el otro con Gabriel. Pero en mi tabla esta que acaba de aparecer, que se separó porque se repetían los campos, queda de la siguiente forma. Dice que el estudiante con el código 1606, que en este caso es Marta, lleva la clase de fisioterapia, lleva también la clase de hidroterapia y la clase de rehabilitación. Por medio del código de estudiantes sabemos cuáles son las clases que lleva Marta. Dice que el estudiante con el código 2602, que en este caso es Mario, lleva la clase de cirugía estética. Y dice acá que el estudiante con el código 2603 lleva la clase de cirugía estética y también la de liposucción, que en este caso es Gabriel. La tabla me quedaría así la primera forma normal. La primera forma normal finalizada me queda de esa manera. Y algunos se preguntarán y dirán, profe, pero aquí hay redundancia de datos. Sí, hay redundancia de datos todavía porque acá tenemos Gabriel, Mendoza, pero tenemos acá lo que sería distinto maestro. En su momento vamos a dejar así la tabla porque ya separamos. Aquí solamente nos dicen separe los campos que se repiten de los que no se repiten. Perfecto, ya lo hizo, ¿sí? Y si en algún momento le queda algo así la tabla, como está viendo en este ejemplo, que aún usted puede darse cuenta, pues que podemos ver de que se están repitiendo algunos datos, no se preocupe, porque recuérdese que en la tercera forma normal tenemos que enfocarnos en esta tabla. Ahorita solamente enfóquese en la primera forma normal, separar campos repetitivos de los que no se repiten. Y a los campos que no se repiten, adjudíquele la llave principal. Y a estos, que obviamente pues estaban repitiendo, solamente se repiten una vez nada más, a excepción de los casos así como este, que obviamente, ¿verdad? Se está repitiendo 2 veces, pero es con diferente maestro y diferente salón. Recuérdense lo que pasaba acá. Recuérdense lo que pasaba acá. Teníamos cirugía estética 2 veces, mismo nombre de maestro, 2 veces acá, pero era para diferente estudiante, Mario y Gabriel. Lo mismo se puede decir que está pasando acá. Se está repitiendo Gabriel y Mendoza. Esto se está repitiendo 2 veces, pero es con diferente maestro. O sea que no podemos decir nosotros que hay una redundancia de datos al 100% porque no es así, ¿sí? Hay algo que los está diferenciando todavía y está ahí una causa justificada, podemos verlo de esa manera, el cual está haciendo que se repita 2 veces. La primera forma normal queda de esa manera. Bien, no sé si tengamos dudas o preguntas antes de pasarnos a la segunda forma normal. ¿Todas preguntas? ¿No? Bueno, vamos a pasar entonces a la segunda forma normal. La segunda forma normal la vamos a trabajar acá. La regla de la segunda forma normal dice que tenemos que eliminar las dependencias transitivas de la tabla
que contiene los campos con registros que no se repetían. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, vamos a ir por pasos para no perdernos. Primero vamos a traernos la primera forma normal. Nos vamos a traer esta tabla. Para no perder referencia, voy a pegar aquí la primera forma normal. Solo vamos a hacer un poquito más grande esto. Y vamos a traernos esta pequeña tablita de acá. Entonces, traigo esto para acá y lo pegamos. Listo, ahí está ya. Esa sería mi primera forma normal. Así lo teníamos en la tabla anterior. Entonces vamos a empezar a eliminar las dependencias transitivas. Voy a quitar esto de acá y lo voy a pegar acá abajo. Y aquí le voy a colocar 1FN, que sería la primera forma normal en cómo viene la tabla. Bien, hay que eliminar las dependencias transitivas de los campos con los registros que no se repetían. En este caso está haciendo referencia a esta tabla. Es acá donde nos vamos a poner nosotros a trabajar. Pregunta para ustedes. Tengo 3 campos. Y como yo se los decía a las chicas allá en el salón de clases, cuando llegaron, se los digo yo a todos ustedes acá la mayoría. Esto es así como separar secretariado de contadores. Eso es así. Aquí tenemos que ver quiénes son las de secretariado, se separan y forman su grupo, y los contadores forman su grupo. La pregunta acá. Vamos a suponer que aquí tengo yo 2 grupos nada más, claramente se ven ahí. ¿A quién tenemos que sacar que no le pertenece a un grupo? ¿Quién tendría que salir de ahí de esos 3? O si lo quiere ver de otra forma, ¿qué campos formarían su propio grupo? Pregunta. ¿Qué campos acá formarían su propio grupito? Código de estudiante. Ajá, ¿y él se queda solo o se queda con alguien? Con código de clase. Código de clase y clase es el grupo. Exacto, no. Acá, código de clase y clase van a formar su propio grupo. Estamos hablando de clase y de clase. O sea, como quien dice, estos van a formar su grupo de amiguitos. Y este código de estudiante, porque no vemos otros campos que hagan referencia a estudiante, así que este pobre lo vamos a tener que sacar. Entonces quedaría esto, algo similar a esto. Esta tabla no la voy a tocar todavía. Eso que se quede ahí arriba. Este pobre lo vamos a sacar porque es el único que no entona. Y a estos dos, pues que están hablando aquí, lo vamos a copiar. Permítame, solo voy a hacer acá unos cambios. Lo voy a copiar, no lo quiero cortar. Y a estos dos acá van a formar su propio grupo. De esta manera. Ahí están. Ya los separamos. Clase con clase y el estudiante, pues obviamente aquí está, ¿verdad? No tiene pareja. Pero, muy importante. Dice en la segunda forma normal que al momento de separar aquellas dependencias que son transitivas, en este caso como ya separamos estudiante, que era el único pobre que no tenía pareja, que no tiene con quién entonar, dice que no se puede quedar solo, él no se puede quedar solo. Tenemos que ponerle a la par o adjudicarle, apegarle, añadirle como usted quiera, el campo principal de la tabla nueva que se acaba de formar. O sea, esta tabla. ¿Cuál sería el campo principal de esa tablita? Código de clase. Exacto. Código de clase es la tabla, es el campo principal de esa tablita. Por lo tanto, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Esto es algo así como también le decía yo a las chicas, hágase de cuenta, ¿verdad? Se separaron secretarias de contadores. Pero no pueden quedarse ambos grupos totalmente aislados uno de otros, no pueden quedar enemistados. Entonces, se puede decir que el presidente de secretariado o la presidenta, bueno, presidente de secretariado, se va a seguir hablando con el presidente de perito contador. O sea que van a seguir hablándose aunque ya no estén en los grupos, o sea, ya no estén metidos en un solo grupo, ¿sí? Aquí están el grupo de ellas, pero los
presidentes o los que mandan en ese grado se van a seguir comunicando, porque la relación entre ambos grados, es cierto, se separaron, pero no puede separarse por completo. Siempre tiene que haber un lazo ahí, una pequeña unión que los siga manteniendo unidos, al menos de manera indirecta. Entonces acá es esto. Las dos llaves principales, esta llave principal se une al campo que obviamente pues, fue sacado, ¿verdad? Que lo dejaron ahí a un lado solo. Entonces, la segunda forma normal queda de la siguiente manera. Segunda forma normal finalizada, vamos a colocar acá. Entonces, la segunda forma normal finalizada me queda así. Me traigo esta tabla de acá, la pegamos y me traigo estas dos de acá. Copiamos, pegamos, copiamos, pegamos. Esa sería la segunda forma normal, así queda. Fíjese que en la segunda forma normal no tocamos para nada esta tabla. Esta tabla no se toca, solamente se trabaja en esta. Y es acá donde ustedes hacen las dependencias transitivas. No sé si tengamos dudas o preguntas hasta el momento. Segunda forma normal, ¿no? Bueno, entonces ahora nos vamos a lanzar a la tercera forma normal. Tercera forma normal. Bien, vamos a venir y vamos a colocar acá 2FN. Vamos a colocar aquí la segunda forma normal, como nos quedó en la otra hoja, solo para tenerlo como referencia, para no estar regresando acá y ver, no. Por eso yo al menos siempre me los llevo para tenerlo como referencia, para no estar cambiando de hoja cada rato. Vamos con la regla número 1 de la tercera forma normal. Dice, deshacer, o en este caso eliminar, dependencias transitivas de la tabla original. En este caso, entre paréntesis, la tabla que contenía los campos con datos repetitivos. O sea que ahorita nos vamos a enfocar en esta nada más. Nos vamos a enfocar en esta directamente. Bien, pregunta acá. Vamos a analizar. Tenemos que separar también en grupitos. Pregunta, ¿quiénes acá, qué campos acá forman un grupo y quiénes formarían otro grupo? Pregunta para ustedes. ¿Quiénes serían los que forman su propio grupo? El de estudiante y tutor. Exacto. Estudiante formaría su propio grupo y tutor también formaría su propio grupo. Entonces, para ello, hacemos lo siguiente. Código de estudiante, en este caso, primero separamos acá. Código de estudiante se separa y código de tutor también. En este caso, nombre de tutor y apellido número de salón también se separa. Vamos a colocarlo por acá. Sí, por acá lo vamos a pegar. Entonces ahí ya se separaron. Ahora, muy importante. Muy importante acá en esto. Fijémonos en algo que tenemos que observar. Ya en este momento, pues ya los hemos separado, ¿sí? Se separaron los estudiantes y se separaron, obviamente, los tutores, ¿verdad? Porque claramente se miraba ahí lo que sería la diferencia entre uno y otro. Eso sí se podía ver ahí claramente. Pero ahora tenemos que hacer lo siguiente.
Una vez que los hemos separado, vamos a revisar acá algo. Recuérdense, esta base de datos está haciendo referencia, o lo repito, a una universidad, a una escuela, donde, ese es tipo gringo, tipo estadounidense, donde el alumno tiene que llegar al salón del maestro. ¿Sí? El alumno llega al salón del maestro. Acá tenemos dos opciones. Aquí hay dos formas de hacer esta tabla acá. Dice que esta tabla, obviamente cada tabla o esta tabla obviamente tiene su propia llave principal, que es código de estudiante. Claro, está ahí se mantiene, se ve eso ahí claro. Pero esta tabla acá no tiene llave principal. O bueno, podría tener llave principal si yo tomo el número de salón como llave principal del nombre de tutor y apellido tutor. Sin embargo, acá hay dos opciones. La primera, quedarse como número de salón y colocarle el número de salón tutor, o bien ya sea hacer la clásica y crear su propia llave principal para los tutores. Es decir, por ejemplo, si yo me quedo así con esto, entonces voy a asignarle al número de salón como la llave principal. Realmente, hacer esto, y pues es funcional, se puede porque se puede hacer. Pero realmente, como le digo, pues si aquí no me dice número de salón tutor, ¿para qué lo voy a colocar, verdad? Lo que se hace en estos casos, si usted no ve código de tutor, usted lo crea. Por ejemplo, ¿por qué les digo esto? Cuando yo, al menos cuando yo voy como maestro al colegio, cuando a mí me contratan y contratan a los demás compañeros profesores, no le van a colocar al profesor o en el colegio, nosotros no nos van a colocar número de salón. Nunca lo van a hacer, porque puede ser que en algún momento nos van a cambiar de salón. A los profesores nos dan un código. Todo profesor que llega ahí, por ejemplo, ahí al colegio, les van a dar un código y no un número de salón. Porque vuelvo, repito, el número de salón puede ser que yo lo tenga por un año y yo pueda trabajar en el colegio varios años, en 10 años, por ejemplo, pero en esos 10 años a mí me cambiaron de número de salón. Entonces, realmente no es lo correcto utilizar el número de salón como código principal. Lo correcto es asignarle un código único al profesor, ¿verdad? Para que él le sirva como su número de carnet o su número de identificación dentro del colegio y no el número de salón. Por lo tanto, es cierto, es una posible candidata a ser llave principal, pero no es lo correcto. Vamos a detener en este momento la grabación